Vámonos a un caso y después regresamos con lo del CIMEX y otras cosas, otras experiencias que usted vivió. Tras dejar el CIMEX, usted fue nombrado doctor en la prisión del Combinado del Este. ¿Qué hace un médico en una prisión como esa, el Combinado del Este, tan famosa, donde Fidel Castro ha dicho, y lo hemos puesto en este programa, que en Cuba jamás se ha maltratado a un preso, que en Cuba no hay desaparecidos, que en Cuba no se ha torturado nunca a nadie en 48 años? ¿Qué puede usted decirnos a la cantidad de expresos políticos que nos están viendo esta noche y de personas que en alguna u otra forma han sido llevadas a prisión en Cuba? Usted como médico del Combinado del Este, ¿qué hace un médico en el Combinado del Este? ¿Qué vio usted? El Combinado del Este, yo personalmente, soy un médico joven, soy un hombre joven también, pero soy un hombre joven que la vida me ha permitido ver muchas cosas. Como puedes ver, estuve en el mejor hospital del Ministerio del Interior y estuve en el peor hospital del Ministerio del Interior. Para mí, Cuba, desde que yo adquirí conciencia de esto, 26, 27 años, cuando lo empecé a ver a ellos, cómo viven y todo eso, para acá, Cuba es una prisión, ¿sí? Cuba es una gran prisión, pero el Combinado del Este no es una prisión, es un campo de concentración. ¿Cómo así? Cuéntanos. El Combinado del Este, como yo se lo he mostrado aquí, tiene 5 edificios principales. El edificio 3, que supuestamente es un edificio que está a la derecha cuando tú entras, que no deberá haber problema. El edificio 3 es un edificio donde entra un preso que se robó una gallina con otro que acaba de matar a la familia entera. Y ahí están juntos. Es interesante. El espacio que hay son 12 metros cuadrados, un poquito más. La capacidad suficiente para que existan 3 literas, o sea, 12 literas de A3. O sea, 12 literas de A3 36. Son 36 individuos. Pero nunca hay 36. Siempre hay 50. Cuando menos hay 50, a veces hay 55. O sea, duermen más de 2 y 3 en una cama. En el piso, en el piso. Y lo interesante de la vida de la prisión es hay que vivir en la prisión para ver lo bonito que es la vida, ¿no? ¿Usted vio golpes a los presos, maltrato a los presos? No. En el año 96, el segundo mes de estar yo ahí, había un muchacho que era, como decimos los cubanos, guapito, ¿no? Guapetón. Chamaquito joven, pero bueno, era guapetoncito. Y le fueron arriba dos militares. Y ya tú sabes, como te van ellos, te van bien, ¿no? Usan su manera interesante de pegar, ¿no? Te pegan duro y no se te ve. Eso que decía José del Pozo, eso es muy cierto. ¿Cómo así? ¿Cómo le pegan con manoplas o qué? Te pegan con un papel especial tipo caja, como las cajas que envuelven, no sé, las cajas, que dice papel carmelitoso. Te lo ponen arriba de la piel y te dan con el bate, ya sea con el bate eléctrico o con el bate mecánico. ¿Y le daban ahí delante de todo el mundo? Delante de todo el mundo. A ese muchacho le dieron delante de todo el mundo y le dieron tan poquito que le saltó el ojo hacia afuera, ¿no? ¿El ojo le sacaron? Chamaco de 19 años. ¿Qué ojo, derecho o izquierdo? El izquierdo. ¿Le sacaron el ojo? Le sacaron el ojo. ¿Perdió la conciencia ahí entonces? No, sangró y todo eso, lo llevaron al cuerpo de urgencia, ahí se le arregló, se le tapó, ¿no? Pensando salvarle el ojo, pero después le perdió el ojo. Se llevó porque el Hospital Nacional de Reclusos es un hospitalito, como se dice en Cuba, de segundo nivel a lo más, y con médicos que generalmente no se sienten muy a gusto de estar adentro, ¿no? Y entonces hubo que remitir al muchacho a los hospitales, a otros hospitales militares. En este caso, el más cercano es el Hospital Naval Luis Díaz Soto, que está a escasos metros ahí, ¿no? O sea, a escasos kilómetros de aquí La Habana del Este. Y entonces el muchacho lo internaron, intervinieron el ojo, perdió su ojo chiquito. 19 años. Era majadero, pero no para que le sacaran el ojo a bastonazo. La madre le escribió al Papa, a Felipe González, a todo el mundo. Yo salí de mi rotación de allí y todavía no tenía respuesta a la pobre señora. ¿Y qué hace un médico ahí? ¿Qué hacen ustedes con los presos? Bueno, los niveles de intentos de suicidio son altos. Altísimos, altísimos. No en los presos, en cualquiera. Pero en los presos es muy alto el nivel de suicidio, muy alto. Muy alto. Entonces lo que pasa es que las estadísticas gruesas en Cuba nunca se saben. Se sabrán un día cuando la gente de verdad se ponga a escribir
Y la gente cubana de verdad piensa en la verdad, en lo mejor para la nación, en todo el daño que han hecho estos individuos. Hay presos que han intentado suicidarse inyectándose algo en las venas No, o no. cortándose las venas. ¿Cómo son los Atendí yo a uno inyectándose petróleo, O sea, gasoil. gasoil, No me digas. gasoil, petróleo. ¿Y dónde conseguía el gasoil? Pues se lo daba, cualquiera se lo daba. Ellos lo piden para otra cosa. Y ya, para limpiar, para cualquier cosa. ¿Y murió? Ese muchacho se salvó, pero hizo una neumonitis química porque lo primero ¿Qué es eso? que te infiltra el pulmón, pero te infiltra el pulmón en lo que es el pulmón. No es en el aparato del aire, no es el aparato ventilatorio, sino te afecta el intersticio pulmonar y te produce una verdadera neumonitis química que muchas veces es mortal. Con petróleo muchas veces es mortal, con querosene muchas veces es mortal. Ahora, ese muchacho de petróleo se salvó, pero otros se habían muerto. Y otros con querosene, como se le dice en Cuba, querosene, luz brillante, Luz brillante. se mueren, se mueren. ¿Y se la toman? Se la toman, lo que más se tomaban allá era sosa cáustica, que es un veneno común, y querosene, luz brillante. Y cuando conseguían pastillas, sobre todo es muy típico en el mundo usar benzodiazepina como intento suicida, que en realidad no te mata, pero sí te complica. Y también hubo intentos, hubo brotes epidémicos dentro de la cárcel. ¿Cómo has tratado, por ejemplo, un brote de tuberculosis? Dicen que en Cuba no hay tuberculosis. Pues sí. En Hay Cuba, tuberculosis. como en todos los lugares del mundo, en el año 94 empezó a elevar la tuberculosis. El primer país que se vio evidente fue en México, en la parte del sur de México, que es una parte muy conflictiva para el mundo. De hecho, iba mucha gente. Chiapas y toda esa zona, y Oaxaca por arriba. Empezó a subir ahí. Pero en Cuba también. O sea, lo que pasa es que en Cuba nunca dicen verdad. O sea, esa gente tú no les puedes creer, ¿no? ¿Y qué pasa? Que empezó a que los grupos de neumólogos que se reunían y las reuniones que yo tenía como internista, que le preguntaba yo a los neumólogos, me decían que sí se estaba elevando. En el año 94 empezaron con 556 casos de tuberculosis en la ciudad de La Habana. Ya en el 96 habían 3.000 casos nuevos. 3.000 casos. 3.000 casos. ¿Resistente a la penicilina? En 2 años, ¿no? La famosa TB, ¿no? No, son casos nuevos. Sí, ya. Ahora, ¿qué pasa? En la prisión, las prisiones es donde más casos de tuberculosis hay. ¿Por qué? Porque es donde más mal vive la persona. El hacinamiento. El hacinamiento. La falta de comida. La falta de comida. ¿Qué comen los presos? ¿Qué comían los presos? Interesante, eso yo escribí algo sobre eso. Allá se le llama sopa de gallo. Sopa de gallo, al agua con azúcar prieta.